a mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Tan pequeño yo soy, dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Oh, tan pequeño yo soy, dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Oh, entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor. Entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Buenas, 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 Dios les bendiga, ¿cómo están? Hola para todos, muy bienvenidos al altar familiar. Como todos los miércoles, desde nuestra casa MCN, se abre este maravilloso espacio dedicado a la familia. Oramos por nuestras familias y recibimos una enseñanza especial para todos nuestros hogares. Así que les invitamos a quedarse, no lleva mucho tiempo, es más cortito, pero va a ser maravilloso que podamos compartir juntos. A todos los que están ahí en casa, Dios les bendiga. A todos los que nos van recibiendo en distintas partes, muy bienvenidos. Quédense con nosotros al altar familiar, que es un tiempo extraordinario. Les invito a hacerlo en familia. Pueden poner, por ejemplo, en el Smart para verlos todos juntos. En nuestro canal de YouTube, MCN Argentina. Ahí estamos saliendo en vivo ahora mismo, MCN Argentina, y lo ven en familia maravillosamente. Y si no, bueno, ahí en el Facebook Live también estamos transmitiendo en vivo el altar familiar. Como todos los miércoles, 15 minutos antes de las 8 de la noche en la República Argentina, ya estamos abriendo este precioso altar. Vamos a disfrutar una hermosa canción y al regreso nos metemos ya en la enseñanza que Dios tiene hoy para nuestros hogares. Dale.
enamorando, me sigo enamorando de Dios. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere dejar. Confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brillara nunca más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Puedo descansar, pues en su amor Él me sostendrá. Si el sol llegara a oscurecer y no brillara nunca más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Qué lindo recordar estas canciones de tantos años, ¿verdad? Y cantarlas también en casa, en el altar familiar. Qué lindo que en familia, cuando tengan su tiempo de alabar, adorar al Señor juntos, los que ya tienen años, le puedan trasladar a sus hijos, a sus nietos, aquellas canciones que cantábamos tantos años atrás, ¿no? Y también los que son más chicos, más jóvenes, pasarle las canciones nuevas a la generación anterior. Así tiene que ser. En familia, alabar y adorar al Señor. Hacia el final de este altar familiar vamos a orar por todas las familias. Pero ahora vamos a meternos de lleno en la palabra del Señor, ¿sí? Aquí en Buenos Aires está lloviendo y desde que comenzamos ahora a transmitir hay un ruido tremendo a lluvia acá. No sé si llega a salir ahí en la transmisión, espero que no tanto. Pero ahí en casa también está lloviendo. ¿Cómo están pasando? ¿Prepararon algo calentito? ¿Un cafecito, mate tal vez? Previo a la cena, vamos a recibir la palabra para los hogares. ¿Les parece? El título de la enseñanza de esta noche va a incluir una palabra en griego que enseguida les voy a compartir. Y queremos tener el concepto de esa palabra griega del Nuevo Testamento en nuestras casas. Así que en eso se va a basar el título de la enseñanza de hoy. Lo que les quiero ir adelantando es que este elemento es clave para los hogares cristianos. Incluso en momentos de decisiones y donde surgen problemas, viene alguna situación que exige tomar una determinación, este elemento va a ser vital para que las decisiones sean correctas y para que en caso de que se quiera meter ahí en la familia una decisión que no es la correcta, este elemento va a ayudarles a todos a pensarlo mejor, a orar más, reflexionar, charlarlo de nuevo, contar hasta 10. Lo que trato de decirles es que las decisiones son claves en nuestra vida, pero más aún en este tiempo donde Cristo viene pronto. Y decisiones personales, decisiones como matrimonio o pareja, decisiones para con los hijos,
decisiones grupales como familia, decisiones en cuanto al ministerio que tiene la familia o algunos ministerios que puedan tener algunos de los miembros de la familia. Es decir, son tiempos decisivos, determinantes. Pero lo que yo estoy notando con tristeza es que una gran cantidad de familias cristianas caen en lo que es las malas decisiones. Y muchas veces no es algo que todos en esa familia lo hubieran querido decidir así. Pero muchas veces alguien dice, vamos por acá, y sin pensarlo demasiado, sin tener muchas veces las bases doctrinales o un fundamento en la palabra como para charlarlo mejor en familia, discutirlo con la Biblia en la mano, tener un momento serio de charla. Entonces, al no contar con ese elemento, muchas veces las familias se mueven como nubes sin agua. Y a veces ha pasado que alguien de la familia se enojó por algo, entonces obviamente esto lo sabe aún la gente del mundo, sin Cristo, sin revelación de la palabra, sin nada. La gente con 2 dedos de frente, como se dice, sabe que ninguna decisión en caliente, hablando en criollo, es correcta. Que justamente, y más aún, cuando se trata de decisiones importantes para la familia, hay que hacerlo fríamente. Todo el mundo sabe que es de sabios, es de inteligente calmarse cuando vas a tomar una decisión que puede cambiar el rumbo de, por ejemplo, la familia, ¿no es cierto? Puede ser en el caso económico, puede ser en el caso laboral, puede ser en el tema de una carrera, profesión, una mudanza, ni hablar en el aspecto espiritual, ministerial. Imagínense ustedes, es mucho más importante. Y a veces uno como cristiano, hay que reconocerlo, amados hermanos, no nos hagamos, acá estamos en confianza, hay que reconocerlo. A veces calentones, algunos, sigo hablando en criollo, disculpe si a alguno le parece fuerte, vamos a decir enojones, algunos, todavía están en una etapa de inmadurez espiritual. Y desde ese enojo toman decisiones como, por ejemplo, me voy de una iglesia, o me salgo de esta cobertura, o tal vez aquellos hermanos con los que venís creciendo en el Señor, de repente ahora no te querés hablar, te los cruzás, ni los querés saludar, una cosa muy propia de niños, de inmaduros, de gente que no ha crecido en el Señor. Y a veces lo triste es que son personas con años de haber asistido a una iglesia. Ahí tenemos que aprender otra cosa, que no sirve la antigüedad como cristiano. Acá no se trata de antigüedad, acá se trata de madurez, ¿verdad? Pero el punto es que a veces un enojón en la familia dice, nos vamos, me salgo de la cobertura, no vamos a ir a otra iglesia, o por una cuestión de que me queda más cómodo, en vez de congregarme allá, me voy a congregar acá. Y creen que lo de la iglesia es cambiar así como cuando cambié de supermercado, ¿no? Antes compraba en el chino, ahora compro, no sé, en el japonés, qué sé yo. Y en esas decisiones no hay demasiadas variaciones, pero en algo ministerial, en algo que implica cobertura espiritual, en algo tan sagrado, tan importante como la iglesia, no puede ser tomado a la ligera. Pero muchas veces familias enteras andan así, como nubes sin agua, porque uno de ellos se le ocurre una cosa, ya van todos ahí moviéndose en tribu, pero no con inteligencia, no con sabiduría. Entonces es importante darle a las familias este elemento que vamos a tocar hoy, porque este elemento va a ayudarles a todos, a que cuando uno de la familia anda así, medio loquito y que quiere decidir en caliente las cosas, uno lo va a poder calmar, va a decir, vamos a pensar, vamos a orar. Yo te entiendo, ahora estás enojado o enojada, está bien, te comprendo, tenés razón en muchas cosas que expones, pero calma, calma pueblo, calma, le decía Moisés al pueblo de Israel, ¿no? Menos mal que estaba Moisés ahí. Tiene que haber un Moisés ahí en la familia.
Tiene que haber esa gente que, como Moisés dice que era el hombre más manso de la tierra, ¿no? La mansedumbre es importante, che. Alguien, aunque sea uno en la familia, lo tiene que tener para pisar la pelota y pensar mejor las cosas. Pero, ¿qué te ayuda a tener esa ancla? Bueno, entre otras cosas, este elemento que hoy les quiero compartir. Vamos a verlo, ¿qué le parece? Ahí en Santiago está el pasaje. Vamos a mirar Santiago capítulo 4, verso 7. Yo tengo la versión, la Biblia de las Américas. Vamos a guiarnos por esa traducción. Santiago 4:7 dice: por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Lo leemos de nuevo. Por tanto, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Quisiera que veamos alguna cosita ahora. El elemento del que vamos a hablar es este que es clave, que es sujetarse. Estar bajo una autoridad que es la de Dios, que funciona en mi vida como cuando me pongo el cinturón de seguridad, ya sea en el auto o en el avión, que justamente en los momentos de turbulencia es lo que me va a mantener firme, me va a sostener. Pero el apóstol Santiago, bajo revelación de Dios, nos expresa algo mayor aún. Nos dice que incluso el someternos, el sujetarnos, va a darnos el poder para resistir al diablo. Y entonces el diablo huirá de nosotros. Entonces, mirá qué tremendo, porque yo recién te venía hablando de la importancia de las decisiones, las determinaciones que uno toma en la vida y que afectan a la familia. Pero aquí Santiago también dice que esta cuestión nos ayudará para que esa hostigación, esos ataques, todas aquellas cosas que el enemigo lanza contra nuestra familia, en algún momento cese, lo podamos vencer. Y entonces Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, huya de nosotros. Por fin se vaya ese ataque, esa hostigación. Muchos creyentes evangélicos, sobre todo, desde una estructura religiosa en su mente, no tienen muy clara la visión de esta cuestión espiritual. Y entonces nos quedamos solo con que el diablo va a huir. Hay que resistir al diablo y va a huir. Y va a huir. Resista, resista, resista. Sí, pero no se puede resistir si primero no nos sometemos. Es que el orden de los factores en la Biblia sí altera el producto. Entonces no dice ahí, resistan, el diablo va a huir y entonces ustedes sométanse. No. Dice primero sométanse, sujétense. Entonces van a poder resistir y ahí el diablo va a huir. Miren, vamos a leerlo, todo el pasaje. ¿Molesta leer la Biblia? ¿Hace mal leer la Biblia? No, ¿verdad? ¿Les aburre leer la Biblia? Ay, prefieren, no sé, bailando por un sueño. Bueno, si estamos acá en el altar es porque queremos recibir de Dios. Entonces vamos a leer Biblia, no molesta, no hace daño, no le hace mal a nadie, todo lo contrario, nos hace espectacularmente bien. Les invito a leer unos versículos. Vamos a otra vez Santiago, pero vamos desde arriba. ¿Qué les parece? Mirá cómo viene diciendo la palabra del Señor. Bueno, ¿de dónde vienen las guerras, los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos, no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra, no tenéis porque no pedís. Pero cuando pedís no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Wow, mirá, es uno de los pasajes más fuertes y más, ¿cómo decirlo? En criollo decimos sin pelos en la lengua, ¿no? Así, directo, el mensaje que Dios nos da a través
de este capítulo de la Biblia. Luego dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? En otras traducciones, lo que dice, para entenderlo mejor, ese verso 5, es que el Espíritu Santo está en nosotros y Dios nos anhela celosamente. Dios no nos quiere compartir. Dios no se conforma con que nosotros estemos un rato con Él y después andemos en el sistema de tinieblas, en el pecado, en la carne, después otra vez otro ratito con Él. No, Dios nos quiere todito para Él. Eso es consagración, ¿verdad? Bueno, y eso hay que entenderlo también, porque a veces nosotros no sabemos tener esa relación con Dios. Que el Señor nos ayude. Verso 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, entonces fíjense, viene hablando de que toda esta situación de estar mal espiritualmente, hablaba de envidias, codicias, hablaba de que a veces no tenemos porque está mal nuestra vida, pero cuando pedimos no recibimos porque pedimos mal. Bueno, viene hablando de todo lo que estuvimos leyendo. Entonces ahora viene, dice, acá la clave es que Dios te trate y para ello es importante la humildad. Ahí dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, y ahí entra nuestro pasaje, al decir por tanto, ya está dando por sentado que le habla ¿a qué grupo? A los humildes. Es decir, no puede haber este trato de Dios que muestra este pasaje si no hay humildad. Por tanto, a ver los humildes que están conectados hoy, agarremos esto. Someteos a Dios. Eso es lo primero, ¿ven? Acordate, en la Biblia el orden de los factores sí altera el producto. Primero, someternos a Dios. Una vez que yo estoy sujeto, sometido a Dios, a su palabra, entonces resistid, pues, al diablo, y ahí el diablo va a huir de nosotros. Luego dice, acercaos a Dios. Atención ahí. A veces nosotros hacemos todo mal en cuanto al orden de las cosas. Primero queremos acercarnos a Dios para que Él nos ayude y entonces poder resistir y que el diablo se vaya de nuestra familia. Estamos bajo ataque, me quiero acercar a Dios. Bueno, no, mira cómo es. Vamos de nuevo, ponelo otra vez desde el verso 7. Se dan cuenta que por eso leer la Biblia hace bien, Dice, primero someternos a Dios. Entonces ahí resistimos al diablo. Y es ahí cuando Él huye de nosotros. Una vez que nosotros hemos resistido y el diablo huyó, ahora nos acercamos a Dios y Él se acercará a nosotros. Ahí dice, entonces limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Y luego sigue ministrando ya en otro tenor. Pero todo comienza con someternos a Dios. Ahí resistimos. Ahí el diablo huye y entonces nos podemos acercar a Dios. Gracias, ahí me están siguiendo en la Biblia. Fíjate que lo que podemos ver aquí es que si lo damos vuelta y lo ponemos de esta manera, no me someto a Dios. No, yo voy a hacer la mía. Sí, voy a la iglesia, sí creo, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. Bueno, no me someto a Dios, entonces ¿qué va a pasar? No voy a poder resistir al diablo y sus ataques. Entonces ¿qué va a pasar? El diablo no se va a ir de nosotros, de nuestra familia, de nuestro ministerio, de ahí donde nosotros andemos y donde nos movamos, ahí va a estar el enemigo. Y toda esta situación hará que en vez de estar cada vez más cerca de Dios, ¿cómo vamos a estar? Cada vez más lejos, cada vez más apartados de Dios. Por eso, fíjate, pensá
Vos que me estás mirando, que estás conectado ahí, pensá un poquito, la gente que conoces, que le cuesta sujetarse, que el tema de la sujeción es un tema que nunca logran agarrar. O fíjate que esa gente muchas veces hace fuerza. Por eso va acá, va allá, cambia de iglesia, hace fuerza, pero siempre termina lejos de Dios. Es que los principios de Dios son inalterables. Nosotros a veces creemos que yo voy a hacer como yo quiera, voy a agarrar por otro camino, voy a ir por otro lado, voy a hacer la vueltita que yo quiero, igual voy a estar cerca de Dios. Dios no puede ser burlado. Y Dios jamás tendrá cerca a gente que no se somete, que no se sujeta. Jamás. Hay creyentes que tienen su cobertura espiritual, su pastor, su congregación. Ellos quieren servir a Dios, vienen a su pastor con anhelos de que le den un lugar o un determinado espacio para desarrollar algo. Y su autoridad espiritual le dice, mira, todavía no, espera, todavía no es el tiempo, vamos a esperar. Cuando Dios me confirme, vos quédate tranquilo que vas a estar ahí donde Dios quiere que estés, pero esperemos en Dios. Y hay gente que no quiere esperar. Y en vez de recibir eso como un trato de Dios, en su mente estructurada por la carne y la religiosidad, lo toma como que el problema es el pastor. Ah, claro. Ayer, cuando el pastor hacía todo lo que a vos te gustaba, era un hombre de Dios. Hoy que te dice que no, está fallando el pastor, ya no es tan de Dios como antes, ¿no? Mirá vos las contradicciones, ¿eh? Contradicciones. Ayer lo abrazaba, lo besaba, era mi padre espiritual. Hoy que me dijo un no a algo que yo quiero, y estoy orando, ya no sé si este es mi lugar. No se pierdan la segunda parte del mensaje, un mover que sana naciones, porque ahí hablamos de eso, de las afecciones mentales que tiene todo aquel que está en una estructura religiosa en vez de estar en una comunión verdadera con Dios. Bueno, ¿qué hace? Como no le dan el lugar o el título o el cargo o el espacio que quiere, obvio, nadie se va a meter con Dios. En vez de decir, Dios no me está considerando, no sé por qué Dios me tiene ahí en la gatera, no va a decir nunca eso. Entonces, lo que dice es, pastor, por alguna razón, no sé, siento que este ya no es mi lugar. No, creo que Dios me está moviendo a otro lado. Agarra de calentón, de enojón a su familia, ¡pum!, se van a otro lado. ¿A dónde van a ir? Va a ir a buscar a alguien que le dé lo que esa persona quiere. Y mirá, en la feria evangélica, en el conglomerado religioso evangélico, hay para todos los gustos. Es un zoológico, ¿eh? Así que vas a encontrar. Lo que quieras, lo vas a encontrar. Y no va que encontró uno que le dice, sí, ¿vos qué querés? Y a mí me gustaría de copastor para arriba. Bueno, dice, arranquemos de copastor. Acá está Dios. Esto era, ¿ves? Acá Dios. Ahora me puso Dios acá. Y trae a toda su familia. Y entonces ahora se sube al púlpito y él cree en su mente. Él o ella cree. ¿Viste? Yo me acerqué a lo que quería. No, vos hiciste un movimiento carnal. Pero Dios a los altivos, a los que no se sujetan, a los que no son humildes, los tiene lejos. Habrás podido subir a un púlpito, porque la feria evangélica da para todo. Pero no estás respaldado en el reino. No tienes el peso en el reino para hablar. En el reino eres una mancha para nuestros ágapes. Qué triste eso. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y entonces, pastor, ¿qué hay que hacer? Hay que sujetarse. Señores, señoras, hay que someterse a Dios para poder resistir. Y entonces el diablo va a huir. Probablemente sí tengas los dones, probablemente sí tienes el ministerio, pero ¿quién es el principal interesado en destruirte a ti y a tu ministerio? Satanás.
y lo que vos tenés que hacer es que Satanás huya, no que él guíe tu vida. ¿Y cómo hacemos para que él huya? Someterse a Dios. Al no someterte a Dios, Satanás sutilmente, sigilosamente, incluso dándote lo que vos querés, te ganó la pulseada. Y en vez de estar cerca de Dios, aunque tengas ministerialmente lo que quieras, estás más lejos que nunca. Ahora, qué triste que ese que tomó esas decisiones en caliente no tenga una familia donde aunque sea uno diga, che, paremos un poco, ¿cómo nos vamos a ir así porque no te gustó algo que te dicen? Hey, ¿no dice acaso la palabra que tenemos que sujetarnos? Tiene que haber siempre alguien en la familia que recuerde, hey, Santiago 4:7. Por eso hay que enseñarle esto a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a los abuelos, toda la familia tiene que, mira, incluso sería lindo ponerlo en un cuadro. Viste que cuando vos vas a la casa de los evangélicos les gusta poner cuadros con textos bíblicos. Pero los textos bíblicos son siempre eso bien bonito, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ay, qué lindo. Pero rara vez va a haber un cuadro que diga someterse a Dios, sujetarse, no ser orgulloso, seamos humildes. Que es raro encontrar cuadritos así. Yo les invito a hacer flyers, mirá, cuadritos. Cualquier cosa que te ayude a recordar Santiago 4:7. Vamos a recordarlo de nuevo, vamos a leerlo de nuevo, porque les quiero mostrar algo, mirá. Por tanto, someteos a Dios. Someteos a Dios. Ahí entonces podemos resistir al diablo y éste huirá de nosotros. Yo digo amén. Ahora, déjenme mostrarle algo en particular. Este programita que utilizamos para mostrarles la Biblia a todos ustedes es un programita que también tiene muchas traducciones de la Biblia. Una de esas traducciones viene con un elemento que es maravilloso, que es mostrarnos cuál es la palabra original que aparece en el texto. Acordate que los textos bíblicos originalmente se escribieron en hebreo, arameo y griego. En general, cuando estamos en el Nuevo Testamento, lo que más vas a encontrar es el griego. Así que aquí, más que nada, en el original, las palabras están en griego. Vamos a tratar de buscar esa traducción, que es Reina Valera 1960, que tiene el signo más. Y entonces fíjate cómo en cada una de las palabritas aparece al lado un código. Por ejemplo, al lado de someteos aparece la letra G, que significa que es griego, y un número para encontrar qué palabrita es la que aparece en el original. Si vamos ahí, a esa palabrita, G5293, esa es la palabra griega que se traduce someteos. Y es la palabra griega upotazo. Hay algunos que lo traducen a la hora de hacerlo oralmente como hipotazo. Bueno, aquí lo vamos a poner como upotazo. Upotazo, ahí aparece con J, en otras versiones es con H, pero esa es la palabra griega. Yo la busqué en el traductor de Google y la señora que está ahí me dijo que es hipotazo, así me hablaba, hipotazo. Bueno, debe ser que se pronuncia así. Como yo no soy griego, soy de Virreyes, le voy a decir upotazo. Pero esto es lo que significa subordinarse, someterse, sujetarse. Mira qué interesante. Subordinarse, someterse, sujetarse. Entonces, el título de la enseñanza de hoy es Upotazo en casa. Pónganlo así porque de hecho nos va a llamar la atención y después los chicos acá que lo dejan grabado, estaría bueno poner ahí en griego. Upotazo en casa, para que la gente cuando vea diga, ¿qué es eso? Bueno, y ahí pueda enterarse. Es la palabra griega que se traduce sujetarse, subordinarse, someterse.
¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios entonces en Santiago 4:7? Que el que no se sujeta no puede resistir al diablo. Y si no puede resistir al diablo, quiere decir que por más que se llame cristiano y siga a un Cristo vencedor, ese cristiano estará vencido por el enemigo. Tremendo, ¿no? Vamos de nuevo, hay que ir sentando los principios. Si en mi familia no nos sujetamos, no nos sometemos, no practicamos esto que dice Santiago 4:7, no podemos resistir al diablo. Cada embate del enemigo nos va a vencer. ¿Qué hay que hacer? Sujetarse. Trata de pensar en este concepto, no nos vamos a quedar mucho ahí, pero trata de pensarlo en diferentes niveles, en diferentes áreas de la vida. Mira, por ejemplo, incluso si hablamos de ataques del enemigo, una de las cosas que viene a nuestra mente es tentaciones. Todos las tenemos, todos, no nos hagamos, dejemos de estar como religiosos haciéndonos los que no sé qué es eso. Todos tenemos como humanos tentaciones y el enemigo nos envía esos ataques. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Resistir. Bueno, pero muchas veces es difícil. Déjenme decirles incluso que en casos es imposible. Hay cosas que son muy fuertes. Sin embargo, yo tengo que resistir. ¿Cómo hago para resistir? Ahí es donde te sirve entender este concepto. Yo me tengo que sujetar a Dios, es decir, me tengo que sujetar a la palabra de Dios. Entonces, si Dios me dice, mira, frente a tales situaciones, huí, rajá, si yo me sujeto a la palabra, voy a poder resistir, pero si no, caigo. Cuando Dios te enseña cómo tenés que obrar en un ambiente donde hay chisme, murmuración, bueno, yo me tengo que sujetar a la palabra y aprender muchas veces que hay gente o hay lugares con quienes no me conviene estar, compartir, porque me hacen caer. No puedo resistir. Mas si me sujeto a la palabra, por ejemplo, dice, con tales personas ni comáis. La palabra dice, a tales personas evita. Pero nosotros queremos ser más cancheros que Dios. Y en vez de sujetarnos a la palabra, hacemos lo que a nosotros nos parece. Y cuando viene el pecado, viene el ataque del enemigo, no lo podemos resistir. ¿Se dan cuenta? Entonces es clave sujeción, subordinarse, someterse, upotazo en griego. Mira, esto fue lo que de alguna manera le llamó la atención a Jesús de un hombre que no era de Israel. Estoy hablando de aquel famoso centurión romano. El tipo tenía clarísima la idea de upotazo. La tenía clarísima en lo que es sujetarse. Entonces viene al Señor Jesús y le dice, tengo un criado que se me está muriendo y es para mí muy importante. Oí de ti, conozco de tus milagros, yo te pido, te ruego que puedas sanar a mi sirviente. Jesús le dijo, dale, vamos a tu casa y oro por él. El centurión dijo, yo no soy digno de que alguien como tú entre en mi casa, pero solo di la palabra, solo da la orden. Por favor, síganme por favor, porque muchas veces hemos predicado de esto o cantado de esto o en las películas lo mismo, pero presta atención el tipo, qué bárbaro, ese centurión, qué bárbaro, qué clarísima la tenía. El tipo le dice, ni siquiera hace falta que viajemos, solo da la orden. ¿Por qué? Porque yo también soy un hombre de autoridad, un militar, alguien que va a combate, que va a la guerra y está entrenado para eso. Y yo estoy bajo autoridad y también tengo a otras personas bajo mi autoridad. Y como yo estoy bajo autoridad, entonces yo tengo autoridad para decirle a mis subordinados, anda, y él va, y le digo a aquel, vení, y viene. El centurión estaba diciendo,
yo reconozco que tú tienes esa autoridad. Qué tremendo. Solo que tú no mandas o traes soldados, sino que tú sueltas palabra de vida, de sanidad. Los milagros van y vienen cuando vos le das la orden. ¡Ah, qué bárbaro! Pero ¿por qué el tipo está tan seguro de que le dice a un soldado andá y va, le dice a otro vení y viene? Porque él está bajo autoridad. Porque cuando a él le dicen andá, él sabe que tiene que ir. Entonces, upotazo, como yo estoy bajo autoridad, yo estoy siendo un subordinado, alguien que se sujeta, pues a la hora de ir a la batalla, a los que están a mi cargo, yo también les puedo dar una orden y sé que van a hacer exactamente lo que les diga. Señores, un pagano dio una clase a los discípulos de Jesús. De hecho, se dio vuelta y dijo, qué bárbaro. En todo Israel no encontré la fe que tiene este centurión romano. Impresionante. Nosotros cuando fuimos llamados a seguir al Señor, no fuimos llamados a una religión. Nosotros fuimos llamados a una comunión con nuestro Señor. Pero Él nos va revelando que el Evangelio no es un juego. Señoras, señores, el Evangelio incluye combate. Hemos sido llamados a una guerra espiritual. Todo el tiempo está en guerra el bien y el mal. Y nosotros, como parte del reino de Dios, muchas veces vamos a tener que enfrentar batallas por parte del sistema de tinieblas. ¿Cómo vamos a tener victoria si no nos sujetamos? Ese es el problema. Ahí es donde incluso muchos pastores no están entendiendo, no están viendo lo que se viene. Porque con tal de tener su local lleno de gente, agarran al que venga y no importa si son unos desobedientes, insurrectos a sus otros pastores. No, porque total, como vinieron acá, me conviene a mí para que se me llene el local. Y no le importa tener una iglesia compuesta por insurrectos, insubordinados. No le importa por ahora, porque solo los ve con ojos carnales, con signo pesos. Solo lo ve como que el lugar se me está llenando para sacar la foto y mostrarlo en Facebook. Pero no entiende ni jota el mundo espiritual. Ahora, ¿sabes cuándo va a venir el lloro y el crujir de dientes? Cuando se les cruce un combate. Cuando una potestad, un principado venga y éste crea que porque tengo 1000 personas yo soy el gran hombre de Dios. Sí, pero tenés 1000 insurrectos, 1000 insubordinados. En una película interesante de hace unos años atrás, que se llama 300, hablaba de un grupo de 300 valientes que eran espartanos y se iban a la guerra. Y otro grupo se quiso sumar con ellos. Y eran muchos más, pero muchos más. Entonces, el capitán de ese otro grupo le habla al rey de los espartanos, le dice, nosotros nos sumamos, le vamos a dar una mano, mira cuántos somos. Y este le dice, ustedes pueden ser muchos, pero no son guerreros. Y mira así, le dice, vos, ¿qué oficio tenés? Y uno decía, panadero. El otro era herrero. El otro era, no sé, pastor de ovejitas. Y luego se da vuelta y pregunta, ¿qué somos a los 300? Y pegan un grito de guerra que más de uno tambaleó ahí. Entonces, cuando no entendemos el mundo espiritual y nos dejamos llevar por la estructura religiosa, caemos en aquello que dice que le llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno. Si nosotros queremos ser capitanes de verdaderos ejércitos de Dios, pues tenemos que entender estas cosas. Y cuando una familia se quiere mover de un lado a otro, hay que sentarse. Los siervos de Dios tienen que sentarse a hablar, decir, ¿esto es de Dios o es producto de que no te sujetás, ni vos ni tu casa? Lo hablaron con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Todos se mueven así, que uno no quiere más reconocer la autoridad de su cobertura y se va. Ah, qué bien, porque lo que hoy le hicieron a ese pastor, mañana me lo van a hacer a mí. Y así está lo que se supone que debería ser el ejército de Dios, una manga de insurrectos. ¿Y cuál es el problema? Que si no nos sometemos, el diablo gana.
¿Oíste eso? Teniendo al Cristo que venció en la cruz, terminamos vencidos por no upotazo, por no someternos. Entonces es clave esto. Hay un montón de familias que aunque son cristianas de años, hoy tienen que recapacitar. Yo le pido a Dios que toque sus corazones y poder reflexionar, decir, ¿qué estamos haciendo? En este tiempo hemos andado de iglesia en iglesia, nunca nos sujetamos a nadie, al final parecemos la samaritana que cuando le preguntaron, ¿quién es tu marido? Dijo, no tengo, y Jesús le dice, está bien que digas no tengo, porque en realidad 5 ya tuviste y ahora estás con otro que no es. Algunos si les preguntan, ¿quién es tu pastor? Tienen que sacar un papiro, así un rollo. Al final, ¿qué pata puso ese huevo? Tienes que darte cuenta que estás haciendo mal, que eso tiene un nombre, se llama insujeción. Eso es problemas para someterse, para sujetarse, para upotazo. Esto no lo va a entender un mundano, esto no lo entiende la mente carnal. La gente carnal quiere que el evangelio se amolde a su carnalidad. Entonces ellos van a hablar de otra cosa. No, aquí no hay escalafones, aquí somos todos iguales, aquí debatimos, votamos entre todos y transforman la iglesia en un club social. Eso es porque no tienen revelación. Va a estar todo bien con esa gente, van a armar su templito, lo van a pintar, lo van a poner lindo porque entre todos se ponen de acuerdo, qué pincel usan, qué lija. Está bien, así se les va a ir la vida, comprando sillas, teniendo sus cultitos, pero cuando haya que enfrentar una batalla, no saben ni cómo levantar una lanza. Estoy hablando espiritualmente. Es una pena porque las familias hoy están siendo destrozadas. Escúchame, el enemigo mandó un ataque contra las familias que incluso no respeta a predicadores famosos. Entonces, si viene contra gente que se supone que debería tener un nivel espiritual más alto y se lo lleva puesto, de ahí para abajo, ¿qué podés esperar? El ataque a las familias no es un juego. Lo vengo diciendo desde el 2008, cuando Dios nos habló sobre este tema. Y por eso empezamos el altar familiar. Hoy en un montón de congregaciones ahora pusieron un culto dedicado a la familia porque les parece que es moda. No es moda, señores. Esto es serio. Esto tiene que ser una revelación de que tu casa, además de ser el hogar para tu familia, tiene que ser un cuartel de la gloria de Dios, donde se entrenan espiritualmente para las batallas que el enemigo les va a plantear al matrimonio, a tus hijos, a los ministerios que ustedes tengan, a los propósitos de Dios que haya para su casa. El enemigo anda como león rugiente buscando devorarlos. Y entonces, ¿cómo hacemos para resistir y tener victoria? Upotazo. Mira, esta palabra se te tiene que revelar. No hay otra. Upotazo. Sujeción. Tiene que ser incluso apreciado, valorado por el cristiano verdadero. El evangélico cuadrado religioso no lo va a entender nunca, pero el espiritual lo valora. Valora incluso las veces que estás en la oficina con tus pastores y que te dicen no a lo que querés hacer, que te corrigen, que te meten el dedo en la llaga para cambiar lo que tiene que cambiar de tu carácter o tus decisiones, y en vez de enojarte, hacerte el ofendido y como una niñita de 8 años irte por ahí, aprender a bajar la cabeza, a decir upotazo, me sujeto. Sí, yo sé que estoy bajo autoridad y tengo que obedecer, y Dios va a bendecir la obediencia. Y todos aquellos que quieren usar la excusa de los abusos de poder para no sujetarse están equivocados, porque eso es como usar la excusa de que existen billetes falsos, entonces ya no voy a usar ningún billete más. ¿Alguna vez te topaste con un billete falso? Seguramente que sí. ¿Y por eso dejaste de usar billetes? Ya no. Yo vivo del aire, no. Cuando voy
al mercado, le digo, no uso billete porque encontré una vez uno falso y me desilusioné. Así que ahora le pago con besitos. No, por más que te encontraste con un billete falso, entendés que ese es falso, lo sacás, pero sabés que hay otros verdaderos. Si te topaste con gente que se hace llamar ministro y hizo abusos de poder, unos locos que hicieron tonterías, lo que hay que hacer es sacarlo, irte, rajar de ahí, pero entender que hay otros que son verdaderos. Ahora, si venís cambiando y cambiando de iglesia como de ropa interior, algo no está bien. Que ahora son todos falsos. ¿No será que por ahí uno es el que no se deja enseñar? Cuando te pones a charlar con una amiga, un amigo, y te dice, sí, a mí me gusta ir al gimnasio, pero no. Lo que pasa es que fui a tal gimnasio, no. Me quería hacer flexiones. Entonces me fui al otro. Yo le dije, flexiones no. Entonces me quiso hacer correr, no quiero correr. Entonces me fui a otro gimnasio y me quería hacer saltar. ¿Qué soy? ¿Un conejo? Yo no quiero saltar. Y así te va contando. 12 gimnasios ya pasé y no sé, pero yo quiero hacer gimnasia. ¿Estás seguro? Sí, están todos mal menos yo. No, me parece que es al revés. Si querés ser un deportista de élite, ¿te pensás que no vas a tener que aprender a sujetarte? A que el que te entrena te diga, quiero tantas vueltas, quiero que me des tantas lagartijas o tantas flexiones de brazos, porque se supone que es un tipo que te entrena para llevarte al máximo de tu potencial. Y si yo no me sujeto, si yo no aparezco a la hora que me convocan, si yo no voy a entrenar, si no voy a concentrar, entonces no quiero ser un atleta de verdad. Solo quiero jugar. Muchos solo quieren jugar a la iglesia, muchos solo quieren jugar al cristianismo. No se están tomando en serio esto. El problema es que el diablo no juega. Eso es lo que tenemos que comprender. Incluso cuando estés bajo tentaciones, bajo ataques tremendos del diablo, muchas veces lo que te va a salvar, simple y sencillamente, es estar sujeto. A veces no vas a tener el versículo correcto para refutar, a veces no vas a saber bien cómo orar, a veces no vas a tener los elementos, a ver cómo salgo de esta, pero tengo algo, estoy bajo cobertura y me sujeto. Y eso te va a salvar. Se lo dijo el centurión al Señor, solo di la palabra, yo sé la autoridad que hay en ti, porque yo también estoy bajo autoridad. Qué bárbaro, el centurión lo que estaba diciendo es, tú tienes autoridad porque también estás bajo la autoridad del Padre bendito, del Dios todopoderoso. Y se lo dijo un pagano. Qué loco, ¿no? Hoy yo le pido al Señor que nos revele, upotazo, lo clave que es sujetarse. ¿No lo creen? ¿No dicen amén? Hoy será un mensaje como para poner amén ahí en los comentarios. Vamos a hacer una prueba, ahí, un minutito. A ver cuántos ponen amén, sí Señor, estoy dispuesto a sujetarme a tu palabra, a tu verdad. ¿Será? O a veces solo le decimos amén a los pasajes bíblicos más bonitos, ¿no? Bueno, ya que estamos comprendiendo esto, vamos a ver Romanos capítulo 8, verso 7. Acompáñenme, por favor, se pone interesante esto. Mirá, Romanos 8, 7. Dice así la palabra de Dios. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta, ¿ves? Ahí está, upotazo. No se upotazo, no se somete, no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Mirá qué bárbaro. Y sigue diciendo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Lo que está diciendo este pasaje es que una mente puesta en las cosas de la carne no va a agradar al Señor, no va a vencer, no vas a tener éxito en tu caminar con Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer?
tengo que upotazo, sujetar la mente y llevarla a los pies de Cristo. La mente es tremenda. La mente vuela, se va. Y entonces tenemos que aprender nosotros en un ejercicio espiritual, desde tu espíritu, sujetar la mente y llevarla a las cosas del Señor y no dejarla que se ponga en las cosas de la carne. ¿Tenés control en ese sentido? ¿Eres alguien que sujeta su mente o dejas que la mente divague? Déjame decirte algo. Sucede algo interesante con la mente. Espero puedan entender el ejemplo que les voy a dar con oídos circuncidados. Espero que lo puedan entender. No lo vayan a tomar a mal. Pero la mente funciona de alguna manera igual que un perrito, que un perro. Fíjate que un perro puede ser bravo incluso, pero ese fiel amigo del hombre siempre se sujeta a aquel que le da de comer. Entonces, puede no hacerle caso a otros, pero el que le da de comer le dice, no sé cómo le dice, y el otro ahí obedece. Sit, dicen en algunos barrios, ¿no? Y ahí se sujeta. Pero ¿a quién sigue? Al que le da de comer. Algo parecido sucede con la mente. ¿Sabes a qué se va a sujetar tu mente? A aquello que lo alimente. Entonces, si vos alimentás la mente de las cosas de Dios, se va a sujetar a Dios. Se va a sujetar a la palabra. Pero si a la mente la alimentamos con cosas de este mundo, todo el día televisión, jueguitos, qué sé yo, canciones y películas y series y cuestiones, todas del mundo, nada de Dios, todo lo carnal, nada espiritual. Y después un día vos querés que la mente se te sujete a lo espiritual, va a estar complicado. Entonces hoy tenemos que aprender cómo funciona esto de upotazo, sujetar, someter la mente bajo la autoridad de la palabra de Dios y no dejar que divague y se me vaya, sujetarla. Hagamos algunas preguntas, como para hacer un ejercicio, y entonces uno ahí puede reflexionar. ¿Qué estuviste pensando hoy, todo el día? Haz este ejercicio. ¿Qué estuve pensando hoy? ¿Qué estás pensando últimamente? Bueno, eso te va a ayudar a reflexionar qué está pasando con la mente. Y acordate que la palabra dice, hay que sujetar la mente a las cosas del Señor. Upotazo. Pero hay más. Miren, les quiero compartir otro pasaje. Este es Romanos capítulo 10, verso 3. Hablando de sujetarse. Dice Romanos 10, 3. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Mirá qué interesante. Desconociendo la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Entonces, bíblicamente, esta es otra de las cosas que como familia tenemos que aprender a sujetarnos. Upotazo. En este caso es sujetarnos a la justicia de Dios. Es decir, aprender a esperar en la justicia de Dios. Este pasaje dice que estos prefieren hacer a un lado la justicia de Dios y buscar su propia justicia. Pensemos ahí en casa como familia, cuando pasan cosas, cuando suceden situaciones, ya sea internas o desde lo externo, que vinieron a afectar, a afligir la familia. ¿Qué hacemos frente a esas cosas? ¿Buscamos la justicia de Dios
¿O somos de los que queremos hacer justicia por mano propia, ¿no? ¿Cómo somos en ese aspecto? Pues la Biblia nos enseña que tenemos que aprender a sujetarnos a la justicia de Dios. Tremendo. No. Yo vengo, pastor, de una vida donde el que me las hace, las paga, ¿no? Si me la hiciste, me la vas a pagar. Bueno, pero ¿eso es justicia de Dios? No, yo fui criado de una manera donde ojo por ojo, diente por diente, ¿eh? Bueno, pero ¿eso es lo que hoy Dios quiere que hagan ustedes ahí en su casa? A veces incluso familias que tienen amigos abogados les pueden venir con alternativas. Mira, vamos a hacer esto y no sabes, le sacamos todo a aquel, o aprovechamos, le aventajamos a aquel otro y sacamos provecho. Y la familia tiene que aprender a ir a dormir, como se dice, consultar con la almohada. En realidad, poner la cabeza en la almohada y consultar con Dios. Señor, ¿esto es lo que debiera hacer? No es fácil, hermanos. No es fácil, hermanas. A todos nos ha pasado que a veces nos han hecho cosas o surgieron situaciones que uno quiere justicia, ¿verdad? Uno quiere ya, que la paguen ya. Y sobre todo a veces cuestiones que fueron dolorosas. Pero como hijos de Dios, como discípulos auténticos de Cristo, estamos llamados a sujetarnos a la justicia de Dios. Y eso no es ser unos tontos, unos salames que nos pasan por arriba, que nos hacen lo que quieren, total, nunca vamos a reaccionar. No, yo no hablo de eso. No, les estoy diciendo que cuando yo sujeto mi mente a la palabra de Dios y me sujeto a la justicia de Dios, voy a saber consultar al Señor y tener el discernimiento siempre bajo oración de cómo obrar frente a cada situación. Y habrá situaciones en las que Dios te va a decir, acá quiero ver si eres capaz de esperar mi justicia o solo quieres obrar así, en caliente, haciendo lo que vos pensás que se debe hacer. Qué bárbaro, ¿no? Uy, pastor, usted lo que dice es bien difícil. Bueno, déjame redoblar la apuesta. No solo es difícil, en muchos casos es imposible. Porque tenemos sangre en las venas. Es imposible. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y estamos en un tiempo donde nos vamos a determinar, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir como carnales o vamos a vivir la vida espiritual en Dios? Upotazo, sujetarnos al Señor. Qué bárbaro. Sigamos, hay más, mirá, se pone lindo. Romanos capítulo 13, verso 1. Rápidamente lo vamos a ver. Y mira cómo dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Bueno, este es un pasaje que yo lamento ver en el conglomerado evangélico que se malinterpreta muchas veces. Muchas veces se lo utiliza agarrado de los pelos para lo que cada uno quiere. A veces hay algunos religiosos evangélicos que tienen más pasión por su partido político que por Dios. Pero a la vez, como son cristianos, quieren dar apariencia de espiritualidad. Y entonces los he visto muchas veces usar pasajes como estos para defender a su partido político cuando ese partido político es el que gobierna, ¿no? Entonces, si alguien está reclamando algo o denuncia una injusticia, sale ese cristiano. ¿Qué dice la palabra? Sujétense al gobierno. Claro, porque ahora está el gobierno del partido que él es afín.
Pero ponele que después pasa el tiempo y asume otro. Ya no busca más Romanos 13. Se olvidó de ese pasaje, ¿no? Qué feo. Eso es porque usan la Biblia para intereses personales. Eso es asqueroso eso. La Biblia no es algo que yo voy a usar para agua para mi molino, señores, no. La palabra de Dios es santa. Merece respeto y reverencia. Pero he visto a muchos que malusan ese pasaje o lo malinterpretan. Piensen ustedes que si uno así como religioso, sin instrucción, agarra estos pasajes y como un caballito desbocado, dice, bueno, esto es lo que hay que hacer, y va, sin analizar, sin dejar que el Espíritu Santo nos enseñe la palabra, podemos cometer errores garrafales. Porque, mirá, por ejemplo, es que este pasaje es complicado. Porque ahora próximamente va a empezar un nuevo orden global. Las señales están dadas, los que estudiamos las Escrituras vemos que en cualquier momento arranca. Es decir, que se va a venir el tiempo que la Biblia habla de pretribulación, tribulación y gran tribulación. Cuando llegue ese momento a este mundo, va a haber un líder mundial que va a tener una actitud anticristo. Entonces imagínate cuando el anticristo esté gobernando. Los cristianos que se hayan quedado a la tribulación, porque no todos se van a ir en el arrebatamiento. Los que están preparados, ese remanente santo, la iglesia sin manchas ni arrugas, es la que se va con el Señor. Pero muchos cristianos se van a quedar. Entonces, en esos años que esté gobernando el anticristo, vos te imaginás leer la Biblia, ese pasaje, y decir, hay que orar por los gobernantes. Señor, aquí te pido, bendice al anticristo, Señor. A ese hijo del diablo, bendícelo. No. Entonces, por eso es que uno tiene que pedirle a Dios revelación de la palabra. ¿Comprende? Entender, por ejemplo, que Dios comenzó su trato en un inicio con un pueblo que es el pueblo de Israel. Y a ellos les habló a través de una palabra que nosotros la encontramos contenida entre Génesis y Malaquías. Cuando viene la era de la iglesia, el tiempo de los gentiles, ahí surge el Nuevo Testamento. Y entonces para nosotros la iglesia, todo lo que Dios tiene que enseñarnos y entregarnos está contenido entre Génesis y Apocalipsis. Pero cuando la iglesia sea arrebatada y Dios vuelva al trato con Israel y a terminar la semana 70 de Daniel, ya la iglesia al no estar en la tierra, el trato con Israel vuelve a ser en ese pasaje que les mostré al principio. Y ya otras cosas del Nuevo Testamento que eran para la iglesia ya no se van a aplicar. Bueno, pero ahí tendría que explicar otras cosas y no podemos meternos en eso hoy, porque hoy estamos hablando de un potazo. Pero entonces, ¿por qué les muestro este pasaje si es tan complicado, pastor? ¿Para qué? ¿Para confundir? No, mirá, vamos de nuevo. Dice, a ver, ¿lo tenemos ahí el pasaje? Romanos 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Miren cómo dice, las autoridades, es decir, que hay diferentes tipos de autoridad. Y nosotros tenemos que aprender a someternos a las autoridades, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Entonces, amados hermanos, como buenos cristianos nosotros tenemos que sujetarnos a las autoridades de nuestra ciudad, de nuestro país, siempre y cuando éstas no se pongan a ordenar o mandar a hacer cosas que van contra una autoridad máxima que es Dios. Mientras no se caiga en eso, ahí estamos perfectos. Ahora, cuando habla de autoridades, ahí también entran las autoridades espirituales. Y te está diciendo que si existen es porque Dios las ha constituido. ¿Y cuánta gente, cuántas familias que no se sujetan, no upotazo, a sus pastores, a sus coberturas espirituales, no
no consideran la importancia de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Verso 2 dice, por consiguiente, el que resiste a la autoridad, atención ahí, no sé si pueden marcar eso, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Wow. Presten atención que ahora acá habla otra vez de resistir, como en el libro de Santiago, pero aquí está resistiendo lo que no debería resistir. Aquello a lo que se tendría que sujetar, termina resistiéndolo. O sea, está haciendo todo al revés. ¿Se dan cuenta? En Santiago me dicen, vos sujetate a Dios. Entonces vas a poder resistir al diablo y él huirá. Pero muchos creyentes, en vez de sujetarse a las autoridades que Dios pone sobre sus vidas, las resisten. Entonces, si termina resistiendo aquello a lo que se debería sujetar, ¿quién es el que gana ahí esa batalla? Satanás. Y por eso dice Romanos que, hermano, esa gente atrae su propia condenación. Entonces, ojo que nosotros a veces podemos estar haciendo al revés las cosas. En vez de sujetarnos, upotazo, estamos resistiendo a Dios, a su palabra, a sus diseños. Atención con eso, familia. A veces como hogar las cosas no van, caminamos en vez de en bendición, pareciera en maldición, y puede que la razón sea esta, porque en vez de sujetarnos, someternos a Dios, lo estamos resistiendo sus autoridades que Él puso sobre nosotros, resistiendo su palabra, resistiendo sus diseños. Dios mío, por eso está bajo condenación. Miren, quiero terminar y les voy a mostrar ejemplos bíblicos de eso, de cómo podemos hacer las cosas al revés. En vez de sujetarnos, terminamos resistiendo al Señor. Déjenme mostrarles. Hebreos capítulo 3, verso 12. Miremos ahí en casa. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Acordate que en Santiago decía que si yo me sujeto a Dios, entonces puedo resistir al diablo, él va a huir y entonces yo me voy a acercar a Dios, así decía Santiago. Pero acá lo que está diciendo es que puedo terminar, en vez de acercándome a Dios, apartado de Dios. Es al revés. ¿Y por qué se da al revés? Vamos a leerlo de nuevo. Ahí está Hebreos 3:12. Dice, tengan cuidado, no sea que alguno de vosotros tenga un corazón malo de incredulidad. Entonces aquí la palabra nos está diciendo que una manera de alejarme de Dios resistiendo al Señor en vez de sujetarme es por causa de la incredulidad. Miren qué tremendo esto, porque cuando yo vengo al Señor, yo fui llamado a obedecerle a Él. Para obedecerle a Él, yo tengo que creer en Él y creerle a Él. Pero cuando hay incredulidad, yo estoy dando vuelta a mi fe. Atención con esto. Cuando hay incredulidad, yo doy vuelta a la fe. Es decir, en vez de estar teniendo mi fe en Dios, en vez de creerle a Dios, la incredulidad es fe en el diablo. Creerle al enemigo. Entonces el enemigo usa distintas voces y medios para decir cosas y yo eso le creo. Ahora me habla mi pastor de parte de Dios y no lo recibo. Mi cobertura espiritual me dice tenemos que ir por acá. No, pero yo ando mirando YouTube, mirando Facebook, no se agarra de cualquiera le creo. Lo sigo. Pero a Dios que me está hablando a través de mi autoridad espiritual, lo resisto. ¿Sabe cómo termina esa persona con ese corazón malo de incredulidad? Apartado de Dios.
Tremendo, ¿no? Entonces, familias, por favor, hay que resistir al diablo, no resistir al Señor. No resistir a la palabra. Lo que Él me diga, eso lo tenemos que tomar. Por eso, upotazo, someteos, sujetaos al Señor. Mirá este otro caso, Mateo 8:34. Este es más que interesante. Mateo 8:34 dice: toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, mirá eso, le rogaron que se fuera de su comarca. Mirá qué bárbaro, mirá que yo he visto gente rogar a Dios, pero nunca un ruego así. Te ruego que te vayas. Le rogaron que se fuera de la comarca. Ok, ustedes saben la historia. Esta es la historia del endemoniado gadareno. Jesús liberó al gadareno, los demonios salieron de él y fueron a parar a los cerdos que estaban ahí cuidando, ¿no? Y era una cantidad enorme de cerdos que cuando los demonios se le vinieron encima, salieron corriendo y se cayeron por el despeñadero. Y por eso, ahora viene el pueblo y dice, si este sigue acá, va a seguir liberando a otros y nos vamos a quedar sin chanchos. Y este pueblo vive ¿de qué? De los chanchos. Somos la capital de la chanchería. Los jamones, la costillita. Y este vino en un segundo, mirá la plata que perdimos. No, te ruego, Señor, vete. No te queremos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué lo resistieron? Por los negocios, por sus negocios, por sus planes. ¿Cuántas familias, en vez de sujetarse a Dios, resisten al Señor? ¿Por qué? Porque están sujetos a sus negocios, sujetos a sus planes. Wow. No, seguir a Dios me va a arruinar mi negocio, entonces no. Y ya me voy a congregar, ya mucho laburo, hay mucho laburo ahora, mucho laburo. Se abrazan a los chanchos en vez de al Señor Jesucristo. Qué bárbaro, ¿no? Se abrazan a sus planes, pero le dicen al Señor, anda acá, no, todo muy lindo, predicas lindo, todo bien, pero no, tenemos otros planes, tenemos otros negocios. Wow. ¿Has conocido cristianos que venían a pedirle al Señor por favor porque económicamente estaban re mal? Ayúdame, bendíceme. Después Dios los prosperó, agarraron laburo y a laburar. Y después del Señor, si te he visto, no me acuerdo. Prefieren los cerdos que al Señor en su comarca. Wow. ¿No será que estás resistiendo el llamado al ministerio porque te va bien en tu laburo? ¿No te estarás abrazando a unos chanchitos? Hoy la palabra es upotazo. Sometete, sujetate a Dios. Deja todo lo demás, seguí a Cristo y vas a tener la recompensa no solo aquí, sino en la vida eterna. Vamos, abramos los ojos, por favor. Amén. Ese pasaje es como que el Señor tiró una granada ahí en casa y nos vemos. Pero qué bueno, que explote la verdad de Dios, que lo charlemos en casa, que digamos ahí en familia, che, lo que dice el pastor es verdad. No, nos hemos dejado de congregar, no solo ahora por la pandemia, incluso se dejaron de conectar algunos. No porque estoy vendiendo, pará un poco con los chanchos. Si Dios te va a bendecir. Gadara pensaba que su economía dependía de un par de chanchos, en vez de entender que si recibían al Señor,
toda la ciudad iba a prosperar y a ser bendecida. Abramos los ojos, sujetémonos al Señor. ¿Qué les parece? Bueno, hay que ir terminando. Tengo Hechos 13:46. A ver si lo metemos así en tiempo récord. Porque estos son casos de que en vez de sujetarse a Dios, lo resisten al Señor, ¿no? Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis, la resistís y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¡Wow! Este es un pasaje tremendo, tremendo, porque aunque es muy malo para cierto grupo, esto fue muy bueno para nosotros. Aquí trataron de llevarle la palabra a este grupo que estaba aferrado a la ley judía. Y como ellos lo resistieron, lo rechazaron, entonces los apóstoles dijeron: vamos a los gentiles, es decir, vamos a llevarle esta palabra a los argentinos, a los uruguayos, a los hondureños, a los chinos, a los africanos. ¡Wow! O sea, fuimos bendecidos de alguna manera con esto. Pero hoy el punto no es ese, el punto es que ellos rechazaron, resistieron la palabra. ¿Y por qué la resistieron? Por estar aferrados a la religión, lo que venimos hablando. En vez de sujetarse a Dios y resistir al diablo, estos se sujetan a una religión y resisten a Dios, rechazan a Dios. Viene Dios con su palabra y nos muestra claramente la importancia del ministerio, del fluir apostólico, por ejemplo. ¿Y cuántos hay que lo están rechazando? Por la religión. No, porque yo soy evangélico, tradicional, convencionalista, y en el instituto donde yo me formé, me enseñaron que Pablo fue el último apóstol. Está bien, hermanito, qué bueno que fuiste a un instituto, todo eso está bien, pero mirá la palabra, mirá. No, pero mi religión dice que no. Pablo fue el último. Sí, pero ¿y Timoteo? ¿Y Bernabé? ¿Silvano? ¿Santiago? No, pero mi religión, el estatuto de mi denominación dice que esto no, pero si está en la palabra, no. Entonces rechazan, resisten la palabra de Dios por religiosos. Que el Señor nos ayude, ¿no? Por eso yo les digo, en este último tiempo, de parte del Señor, renunciemos a la estructura religiosa, porque nos podemos estar perdiendo de unas cosas tremendas. Podemos estar rechazando, resistiendo al Señor. Bueno, Hechos 7:51. Tremendo ese, mirá. 7:51 de Hechos. Dice: vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Bueno, ahí, ¿por qué resistieron al Espíritu Santo? Ahí está la respuesta. Por ser duros de cerviz. ¿Qué significa duros de cerviz? Altivos. Duros de cerviz significa que nunca se inclina, nunca se agacha, es decir, que no es humilde, es altivo. Pero además de altivo, incircunciso de corazón y de oído. Por eso resisten a Dios, en vez de upotazo, en vez de sujetarse a Dios. ¿Qué significa incircunciso de oído, de corazón? Bueno, cuando la Biblia habla de circuncisión, ¿qué es? ¿Qué es la circuncisión? Ustedes saben, es el corte del prepucio en el varón. ¿Qué es eso? Es carne, es un exceso de carne.
Entonces, cuando habla de gente que no está circuncidada en su oído, en su corazón, es gente que no cortó con la carne y escucha las cosas carnalmente. Su oído y su corazón, cada vez que está recibiendo algo, escuchando algo, lo hace carnalmente. Y por eso incluso cuando se está dando una palabra, cuando se está compartiendo algo de Dios, no lo pueden recibir desde un espíritu puro, sino que todo es desde lo carnal. ¿No te diste cuenta que hay gente que vos le estás trasladando un misterio del reino y tienen cara así de que no te están cazando un fulbo? No agarran una. Pero por ahí vos dijiste una palabrita que en el barrio de ellos tiene doble sentido y eso enseguida hace. Como, me di cuenta, O sea, para los chistes sucios son rápidos. Para captar un misterio de Dios, no la ven ni cuadrada. Porque tienen oídos y corazones incircuncisos. Todo es carnal para ellos. Qué pena. Qué pena que haya familias así. Necesitamos hoy volver al Señor, upotazo, someternos, sujetarnos a nuestro Dios. Y por último, quiero despedirme con Lucas 20, verso 13 y 14. Y cerramos este precioso altar. Nos quedan 2 minutitos, espero que lleguemos, que no nos pasemos. Dice, entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? ¿Enviaré a mi hijo amado? Quizá a él lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo, este es el heredero, matémoslo para que la heredad, noten eso, vamos a subrayarlo, para que la heredad sea nuestra. Los que han leído la Biblia se acordarán de este pasaje. El amo de esa viña había mandado siervos para recuperar la viña que le habían tomado otros tipos. Y nada, no lograba que le devolviesen la viña. Entonces manda al propio hijo, pensando, a mi hijo lo van a respetar. Pero estos infelices, cuando lo vieron al hijo, dijeron, matémoslo, porque este es el heredero y si lo matamos, esta viña va a terminar siendo nuestra. Entonces, esto es figura de gente que resiste a Dios y resiste a su hijo, resiste al Señor. Mira, esto es grave, pero es así. Porque son gentes que en algún momento le dieron la oportunidad de estar en la viña del Señor, pero ellos quieren la viña para ellos. Son los que en algún momento Dios les da la oportunidad de servir y estos siervos se creen después dueños. Y quieren predicar un evangelio no en servicio al Señor, para la viña del Señor, sino para hacer su propia viña. Trabajan en el reino, pero queriendo hacer su propio reino. Ahí arman su imperio, porque lo ven como una oportunidad de negocio, algo para sacarle un rédito. Qué triste eso. Nosotros ahí en casa, como familia, tenemos que renunciar a una idea como esa. Si estamos en la obra, si nos dan el privilegio de atender la viña del Señor, nunca te olvides que el Señor es el dueño de la viña. Nosotros solo siervos, solamente siervas, pero el dueño es Él. ¿Y cómo demuestro que realmente en mi corazón Él es el dueño, Él es el Señor? Cantando corito, aplaudiendo un rato. No, eso está bien que lo hagas, pero ¿sabes cómo se demuestra? Sujétate. Sométanse a la autoridad de Dios. Podemos cerrar con Santiago 4:7. Someteos a Dios. Entonces vamos a resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros. Amén, amén y amén. Señor, gracias por este altar familiar. Gracias por tu palabra. Gracias por abrirnos los ojos con tu verdad preciosa. Hoy recibimos, Señor, esta enseñanza de someternos, sujetarnos a ti, a tu palabra. Lo hacemos con todo nuestro corazón, renunciando, rechazando
toda rebeldía, toda rebelión, desobediencia, insurrección. Mas reconocemos que tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Y no solo está nuestra fe puesta en ti, sino que también nuestra obediencia, nuestra sujeción. Señor, en esta noche de familia, bendecimos todas las familias. Bendecimos cada hogar. Y proclamamos que cada familia que se sujeta, se somete a ti, en el nombre de Jesús, recibe ahora la potencia, la fortaleza para resistir al diablo. Y todo ataque del enemigo que se haya levantado en contra queda deshecho. Se proclama ahora inoperante, cancelada toda operación del enemigo. La sangre de Cristo tiene poder. Y resistiendo al diablo ahora tenemos victoria. Está escrito que el diablo huye de nosotros. Y entonces nos acercamos a Dios y Dios se acerca a nosotros. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por esta verdad revelada. Te ruego que cada uno de mis hermanos pueda vivir esta verdad. Que no solo sean oidores, sino hacedores de la palabra. Y bendigo cada familia donde hay sujeción, upotazo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, los quiero mucho. Hasta nuestro próximo encuentro. Chau.